Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios los bendiga. Es un placer para nosotros estar aquí reunidos de nuevo. Gracias de nuevo a todos y cada uno de ustedes por estar conectados, por asistir, por ver las grabaciones. Los que de pronto no han tenido la oportunidad, ya tenemos 2 videitos que están en el canal de la iglesia. Ahí ustedes los van a poder ver, van a poder repasar todo, porque al final vamos a tener una sorpresita simbólica como siempre, pero es una sorpresita. Entonces, lo que queremos es que de pronto ustedes puedan aprender mucho de nuestro hermano Martín Murillo. De pronto para los que no lo conocen o no han escuchado sobre la presentación de nuestro hermano Martín Murillo, él es uno de los maestros del Instituto Baxter. Él es el encargado precisamente de impartir estas clases de oratoria, de homilética, es licenciado en teología, aparte de todo él es periodista. O sea, el hermano Martín tiene muy buena preparación, tanto ministerial como secular, y es la persona idónea para hablarnos acerca de estos temas de oratoria y de homilética, para que nosotros podamos aprender a predicar la palabra del Señor. No es solamente pararnos en un púlpito y hacerlo, sino que tenemos que tener una forma esquematizada de cómo poder enseñar a la iglesia de una mejor manera para que la iglesia pueda recibir el mensaje de la mejor manera. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hacer una oración de inicio para que sea nuestro Señor el encargado de guiarnos en esta reunión, para que nuestro hermano Martín termine este seminario con bombos y platillos. Vamos a terminar con todos los poderes el día de hoy, y nuestro hermano Martín va a ser el encargado de terminar pues de la mejor manera este seminario. Entonces le voy a pedir el favor a nuestro hermano David Bárcenas que por favor nos dirija en una oración, y quedaríamos entonces con nuestro hermano Martín para terminar este seminario. Dios los bendiga. Buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú permites que estemos nuevamente recibiendo este conocimiento muy valioso para poder servirte como tú lo mereces, Dios, a través de la predicación del Evangelio de una manera más esquematizada. Gracias, Padre, por el hermano Martín Murillo y por su familia. Gracias por el ministerio que él lleva a cabo y por la labor docente que lleva en el Instituto Baxter, con la cual contribuye a formar a hermanos y hermanas para que puedan servirte en este ministerio de la predicación. Que tu nombre sea exaltado esta tarde, Señor, y que el conocimiento transmitido sea de mucho provecho para nuestras vidas. Queremos dejarte tu cuidado, Padre, este ministerio. Te lo agradecemos y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, bienvenidos una vez más. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es para mí siempre una bendición, un privilegio, pues, estar a través de este medio y poder compartir con ustedes un poco de esta disciplina que tiene que ver con la homilética. Y hoy vamos a hablar un poquito de la oratoria. Como ya se podrán dar cuenta, estos mundos son bastante grandes, hablando de la homilética, hablando de la oratoria, que difícilmente en este corto espacio podríamos nosotros abordar, ¿verdad?, todas las temáticas que relacionan con estas disciplinas, pero sí pretendemos lograr que cada uno de ustedes pues se vea motivado, que se vea intrigado en querer aprender más por sí solos, ¿verdad? En este caso, pues siendo de manera autodidácticos, ¿verdad? Buscando información. Y algo muy importante, hermanos y hermanas, en cuanto a esto de la predicación de la palabra de Dios. Nosotros podemos, hermanos, elaborar nuestros bosquejos, todos nuestros esquemas de predicación, pero si no lo ponemos en práctica, entonces esto es realmente complicado, pues no tendríamos nosotros la oportunidad de poder crecer. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos buscar siempre, pues es el hecho de poner en práctica lo que el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo. Esto está como cuando aprendemos un idioma, por ejemplo, aprendemos el inglés.
pero si no lo ponemos en práctica, hermanos, entonces de nada sirve tanto esfuerzo, ¿verdad? Tanto sacrificio, más que la satisfacción de haber aprendido, de haber estudiado algo, pero hay cosas en la vida que nosotros necesitamos ponerla en práctica. Y esto de la predicación, hermanos, de la palabra de Dios, es algo que necesitamos siempre, siempre hacerlo cada vez que tengamos la oportunidad, hermanos. No digamos que no, digamos sí, porque de esa manera pues vamos adquiriendo experiencia y poniendo en práctica pues todo ese conocimiento, toda esa información que vamos adquiriendo. Comparto entonces con ustedes, hermanos, la diapositiva que tengo para esta tarde, que está más orientada a la parte de la oratoria. Y en esta unidad vamos a enfocarnos en las técnicas de la oratoria que pueden aplicarse a la exposición del sermón. Vamos a revisar el modelo de estructuración del bosquejo que presentamos, ¿verdad?, en la unidad anterior, mismo que desarrollaremos de manera práctica. Yo espero que ustedes ya hayan practicado, ¿verdad? Esa es la intención, únicamente que usted vaya adaptando el modelo que aprendimos el día de ayer a la manera en cómo podemos nosotros estructurar nuestras predicaciones, nuestros mensajes. Y una recomendación que es sumamente valiosa, hermanos y hermanas, es practicar. Practicar, sí. Usted puede tomar su bosquejo de predicación, pararse enfrente de un espejo y comenzar a predicar. Otra cosa que ayuda mucho es el hecho de poderse grabar. Hoy generalmente todos tenemos acceso, por ejemplo, a un dispositivo como un celular, por ejemplo, un teléfono celular, y ahí también nosotros podríamos grabarnos y después mirarnos, a ver qué tal, cómo salió esa grabación. Por ahí algunos dicen, no, es que a mí no me gusta el tono de voz. Esa es su voz, hermano, ¿verdad? O hermana, esa es su voz. Posiblemente no estemos acostumbrados a escucharnos en una grabación, por eso es que nos parece un poco extraña la tonalidad, ¿verdad? O el tono de nuestra voz, pero ¿qué pretendemos cuando nosotros nos grabamos? Por ejemplo, bueno, identificar algunas cosas en las cuales podemos mejorar, aspectos de pronunciación, toda la parte de los gestos, muchas cosas, hermanos, que nosotros podríamos, con la ayuda del video, mejorar. Vamos a analizar el aspecto de los gestos, del porte, de la pronunciación, de la entonación de la voz del predicador, que también es sumamente importante, hermanos, cuando nosotros predicamos. Vamos a considerar otros factores que intervienen en el desarrollo de la predicación y que la afectan ya sea de manera positiva o negativa. Entonces, comenzamos con algunos conceptos. Oratoria. Pues es el arte de hablar en público, es la elocución del discurso, utilizando los medios que proporciona la retórica y la elocuencia para así convencer. Miren qué importante, cuando pronunciamos un discurso, cuando hablamos al público, pues nosotros buscamos convencerles de algo, pero también deleitar, persuadir o conmover por medio de la palabra. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, en la parte de la oratoria se juntan estas otras dos disciplinas, la retórica y la elocuencia, pues tiene un propósito que es convencer, deleitar, persuadir o conmover, ¿verdad?, a través de la palabra. Nosotros sabemos también que dentro de la oratoria pues van implícito el lenguaje no verbal, ¿verdad?, que suma también a toda esta parte de la oratoria. En la oratoria está siempre presente la siguiente trilogía. El tema, es decir, el discurso o exposición oral. Esto es importante. En este caso, el orador o predicador, como lo somos nosotros, ¿verdad? Eso es importante. Y el auditorio o público o los hermanos de la iglesia. Podemos tener un discurso, puede haber un orador, pero si no hay un auditorio, si no hay un público con quien compartirlo, pues ese proceso de la oratoria, el proceso de comunicación, entonces no estaría completo. Entonces es necesario que haya un tema, es necesario que haya un predicador y es necesario que haya también un público, en este caso los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Entonces,
es importante que siempre esté presente esta trilogía, ¿verdad? A la hora de poder compartir o de querer compartir un mensaje. Retórica. Es el arte del bien decir, de embellecer la expresión de los conceptos o de dar al lenguaje eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover. Miren qué importante, ¿verdad? Qué importante es esta parte de la retórica. ¿Por qué? Porque en la retórica nosotros buscamos ese aspecto del bien decir. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, esto tiene que ver con la correcta pronunciación, por ejemplo, de algunas palabras. El hecho de poder actualizarse también con los cambios que hay, por ejemplo, en la expresión de algunos conceptos o de algunas palabras. Por ejemplo, nosotros siempre hemos utilizado una expresión cuando hablamos en público. Decimos, hermanos, el objetivo es concientizarlos. Eso ya cambió, ¿verdad? Ahora la expresión correcta es concienciar, ¿verdad? Es concienciar. Entonces, cuando nosotros hablamos al público, es importante que busquemos ese proceso de actualización. Claro está, ¿verdad? No hay problema si en nuestra exposición nosotros decimos, yo quiero concientizarlos. Se sobreentiende, ¿verdad? Pero el esfuerzo que debe hacer el orador es por actualizarse día a día. Por eso es que es importante que el predicador, en este caso, pues estudie, lea la palabra de Dios, pero que también lea otros artículos, lea libros, lea revistas, ¿verdad? Toda aquella fuente de información que puede enriquecer su vocabulario, es importante que lo hagamos. Entonces, la parte de la retórica busca esa parte del bien decir, ¿verdad? De embellecer la expresión. Posiblemente hay palabras que su expresión pues no es así tan atractiva, pero nosotros podemos, en el español, por ejemplo, nosotros tenemos una cantidad significativa de sinónimos, es decir, no solamente tenemos una palabra para decir una cosa, sino que tenemos varias palabras. Y esto también se modifica de cultura en cultura, ¿verdad? Lo que una expresión significa en determinada cultura no necesariamente significa en otra cultura. Entonces, tenemos nosotros la oportunidad de poder modificar esa parte de la expresión y la parte de los conceptos. Entonces, ¿por qué? Porque también cuando nosotros hablamos ante un auditorio, no solamente buscamos la parte de convencer, sino que buscamos la parte de deleitar, es decir, que la gente sienta el placer, que sienta gusto de podernos escuchar a nosotros. Y también está la otra parte que es persuadir o conmover. Y esto es lo que busca la retórica. En cuanto a la elocuencia, facultad también de hablar bien y de modo convincente, gracias a la fuerza expresiva, en este caso poseída por el orador, tanto interna como externamente. Ok, cuando nosotros, hermanos, hablamos ante un público, debemos estar 100% convencidos de que lo que estamos diciendo es una gran verdad. Si usted no está convencido de lo que está diciendo, entonces la gente percibe eso. Y usted no está siendo elocuente al hablar, pero cuando usted está convencido de algo, entonces habla de manera elocuente. Por eso, ¿verdad? Usted en su forma de hablar es convincente, ¿verdad? Gracias a la fuerza expresiva, ¿verdad? Tanto interna, porque usted se lo cree, está convencido de lo que usted está diciendo, pero también sale a relucir externamente. Entonces, cuando se dice internamente, se refiere a la convicción, el sentimiento, la sinceridad, entre otras cosas que pueden implicar, ¿verdad? Esa parte de del convencimiento nuestro. Y cuando se dice externamente, se refiere al comportamiento y vida ejemplar del orador, del testimonio personal del predicador. Entonces, puede haber temas un tanto delicados que el predicador no quiera abordar. ¿Por qué? Porque su testimonio no le permite abordarlo.
Pero cuando nuestro testimonio es ejemplar, ¿verdad? Llevamos una vida ejemplar. Entonces, hermano, nosotros afrontamos cualquier tema, hablamos sobre cualquier tema que se nos pida, porque nosotros decimos, he ganado el derecho o tengo la autoridad para poder hablar de este tema. Entonces, nosotros sabemos que en el caso del predicador, es distinto a cualquier otra persona que habla en público, cualquier otro orador, porque, por ejemplo, un orador en la parte de la política puede mentir, puede engañar, su vida puede ser totalmente desastrosa y presentar un mensaje conmovedor, pero su vida es muy diferente a lo que él está diciendo. Y en ese caso, pues no hay problema, pero en cuanto al predicador, sí, ¿verdad? Porque importa mucho su testimonio personal, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros debemos cuidar esa parte, tener un buen testimonio, porque en este caso estamos hablando ante la iglesia, estamos realizando un trabajo encomendado por Dios y en ese sentido nosotros tenemos que ser totalmente transparentes delante de la presencia de Dios. Ok, veamos un poco de este concepto que he estado hablando en estos días, de la comunicación no verbal. Cuando hablamos de la comunicación o lenguaje no verbal, nos referimos a todos aquellos mensajes que enviamos sin hacer uso de la palabra. Es decir, a través de nuestros gestos, expresiones, movimientos corporales, de hecho, el mismo contacto visual. Bueno, toda una serie de señales que tienen mucha importancia en la relación entre las personas. Entonces, el lenguaje no verbal está siempre, siempre presente, hermanos. Siempre va a estar presente. Yo puedo leer, por ejemplo, su lenguaje no verbal al verlos ahí en las cámaras, ¿verdad? De sus dispositivos, al ver su fotografía. Entonces, ustedes pueden también leer mi lenguaje no verbal. No necesariamente estamos enfatizados o nos enfocamos en la expresión oral, en la palabra, sino en los gestos, ¿verdad? Y a través de ello nosotros pues enviamos un mensaje. Por ejemplo, se dice que cuando el predicador va dirigiéndose o va caminando hacia el púlpito, desde ese momento va transmitiendo un mensaje. Imagínense aquel predicador que va con la cabeza hacia abajo, viendo hacia el piso. Más de alguna persona en el auditorio va a pensar algo sobre esa manera en cómo este hermano está caminando, cómo se está dirigiendo hacia el púlpito. Entonces está transmitiendo un mensaje. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, la parte de la vestimenta. ¿Qué les parece si yo en este caso anduviera con una corbata, pero la corbata estuviera por acá hacia un lado, el nudo de la corbata? Entonces, a través de eso yo también transmito un mensaje, ¿verdad? Entonces, estamos constantemente transmitiendo mensajes a través de la comunicación no verbal. Actitudes que se deben evitar en el púlpito, específicamente en esta área del lenguaje no verbal. Contacto visual. Ok, miren, es importante, hermanos, tomar en consideración algunas de estas cosas. Yo recuerdo que cuando era estudiante y estaba precisamente en esta área de la homilética y hablábamos del tema del nerviosismo. Muchos de nosotros nos ponemos muy nerviosos cuando nos toca pasar al frente de un público y tenemos que dirigir la palabra hacia ese público. Entonces, una de las recomendaciones, recuerdo yo, que nos hacían es: pierda la mirada en un punto perdido, no vea a nadie. Pero eso no es correcto, ¿verdad? Eso no es correcto porque el contacto visual, hermano, es importante. Entonces, por eso digo ahí, no ha de fijar su vista en la pared. O sea, imagínese usted hablando y viendo para otro lado. Hasta lo consideramos como falta de respeto, ¿verdad? O viendo hacia el techo, hacia arriba, o viendo hacia abajo. No, ¿verdad? Eso no debe ser así. No debe ser así. Ni tampoco, hermanos, centrarse en una sola persona. Es decir, usted solo ve a una persona, está predicando, está hablando,
está tirando un mensaje bastante fuerte y está viendo a una sola persona. Entonces esto, hermano, puede provocar pues una mala interpretación. Imagínense que yo esté hablando sobre un tema delicado, sobre un tema difícil y estoy viendo a una persona y esta persona o dando un mensaje fuerte y esta persona puede decir, pero este hermano la tiene conmigo, ¿verdad? ¿O por qué me queda viendo a mí? ¿Será que me está dirigiendo a mí esas palabras? ¿Verdad? Entonces, por eso, hermanos, no debemos centrarnos en una sola persona. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, en televisión, fíjense que hay un término, un término técnico que se le llama paneo. ¿Qué es el paneo en televisión? Bueno, es hacer un recorrido así lentamente con la cámara para cubrir, por ejemplo, todo un escenario, todo un espacio. Entonces el predicador va a hacer lo mismo, va a comenzar a ver a una persona, pero va a desplazar su mirada, ¿verdad? Asegurándose de poder ver a todos. Claro está que no vamos a ver, por ejemplo, de manera directa a los que están ahí al fondo, pero hacer ese desplazamiento, ¿verdad? Desplazarnos a través del auditorio con nuestra mirada. Eso nos va a permitir observar, hermanos, las reacciones de los oyentes, ¿verdad? De los hermanos que están ahí. Vamos a poder ver la expresión de sus rostros. Esto le va a permitir al predicador, nos va a permitir a nosotros, si alguien no está poniendo atención, si alguien no escuchó, si alguien tiene dudas, si alguien está cansado también, ¿verdad? Si alguien se está durmiendo, como decíamos el día de ayer, vamos a poder conocer. Entonces, esa parte de la retroalimentación que es importante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través del contacto visual. Y eso es muy, pero muy importante. También les decía en la primera sesión, creo, que cuando nosotros pasamos al frente del público, es decir, cuando estamos ahí en el púlpito, vamos a saludar a la audiencia mirándoles, ¿verdad? No acomodando nuestras cosas ahí en el púlpito y diciendo buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga y perder ese contacto visual. No, acomódese, tenga tiempo, ¿verdad? Para acomodar sus cosas y luego vea al auditorio. Regáleles una sonrisa también, ¿verdad? Porque ahí rompemos el hielo, rompemos esa parte que muchas veces resulta un poco incómoda, ¿verdad? Que el predicador está muy serio y la gente está muy seria, ¿verdad? O la gente lo comienza a percibir a usted, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando del lenguaje no verbal y lo ven a usted y dice, este hermano seguramente es enojado, ¿verdad? Aquí decimos, este hermano es cara de limón. Pero no es así, ¿verdad? Entonces hay que tener esa oportunidad de regalar una sonrisa, saludar a los hermanos, decirles que estamos alegres, que estamos contentos de estar ahí y agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Entonces el contacto visual, hermanos, es importante, pero debemos evitar esas cositas que ya les he mencionado. El uso de las manos. Hay una tendencia general cuando estamos un poco nerviosos, no sabemos qué hacer con nuestras manos. No sabemos qué hacer con nuestras manos. Hay quienes hacen esto y se están apretando las manos, ya sea poniéndolas al frente u otros las ponen en la parte de atrás, ¿verdad? Y se están así masajeando las manos. Claro, se sienten indefensos, ¿verdad? Nos sentimos indefensos, entonces buscamos una manera de disuadir ese nerviosismo, ese miedo que nosotros tenemos. Otros van con las manos en los bolsillos, ¿verdad? Y predican así con las manos en el bolsillo. Entonces hay que tener bastante cuidado con esa parte. Una cosa que debemos hacer, hermanos, cuando predicamos es estar conscientes de nuestros gestos, ¿verdad? Estar conscientes de nuestros gestos. Por eso digo, no tocar o colocar las manos en algunas otras partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque pueden haber a alguien que, bueno, ahora está complicado tocarse, ¿verdad? Las fosas nasales, pero hay quienes se pueden introducir hasta los dedos en las fosas nasales, ¿verdad? Pero ahora andamos con mascarillas o cubrebocas normalmente, entonces, pues se evita esa situación, ¿verdad? Pero hay quienes lo hacen, ¿verdad? Hay quienes lo hacen porque no están conscientes de sus gestos y del uso de las manos. Entonces hay que tener bastante cuidado con usar
las manos. Hay que saberlas usar, ¿verdad? Hay gestos, hay movimientos que hay que hacerlo, pero yo no puedo estar hablando y haciendo esto, ¿verdad? Moviéndola constantemente las manos. Esos gestos deben ser coordinados, ¿verdad? Esos gestos deben tener un propósito, ¿verdad? No es únicamente por mover las manos. ¿Qué más? El manejo escénico. Ok, como predicadores, claro, estamos nerviosos y detrás del púlpito, hermano, nos sentimos protegidos. Ahí nos sentimos muy, pero muy seguros. Entonces, muchas veces nos queremos quedar ahí. Entonces, el manejo escénico, hermanos, implica el hecho de hacer pequeños desplazamientos, de poderse mover, de no quedarse ahí estacionado detrás del púlpito, sino que moverse. ¿Por qué? Porque eso también le da cierta dinámica a la predicación. La gente no está viéndolo a usted en un solo lugar y la gente como no mueve la mirada, está fijo viendo, entonces le entra cansancio, le entra sueño, ¿verdad? Entonces más rápido se duerme. Entonces por eso hay que saber manejar esta parte del escenario, moverse, no quedarse ahí, ¿verdad? Estacionado, como lo decimos, sino que ser más dinámicos en este sentido. La otra parte importante cuando manejamos el aspecto escénico tiene que ver con la proxémica. Se refiere al uso del espacio que hacen dos o más personas en el proceso comunicativo, es decir, la distancia existente entre emisor y receptor. Entonces, si yo estoy en la congregación, debo considerar la proxémica. No me voy a acercar demasiado a una persona. Bueno, repito, hoy usamos cubreboca, mascarilla, ¿verdad? Entonces, no hay problema con el asunto de pringar, ¿verdad? Con nuestra saliva al que está ahí, ¿verdad? Al frente. Pero mantener cierta distancia, eso es lo que queremos decir, ¿verdad? Entre nosotros y los hermanos, ¿verdad? Hay que mantener cierta distancia y en este caso se recomienda pues 1 metro. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la COVID, entonces serían ya 1,5 metros, 2 metros, ¿verdad? Pero 1 metro es lo que dice los procesos comunicativos, ¿verdad? En cuanto al manejo de la proxémica, ¿verdad? En el proceso comunicativo. Entonces, mantener esa distancia, ¿verdad? Es importante. No vamos a ir demasiado cerca, ¿verdad? Hablarle casi al rostro a un hermano, ¿verdad? Porque eso no sería agradable. La kinésica. Ok, estudia el significado de los movimientos corporales y los gestos en una situación comunicativa. Es fundamental, hermanos, destacar que los movimientos corporales efectuados pueden tener intención o no tenerla y que los movimientos oculares también se engloban en la kinésica. Ok, esta parte de los movimientos corporales, lo que hemos estado diciendo, el lenguaje no verbal comunica, ¿verdad? Comunica. Puede haber una intención, usted puede tener una intención, ¿verdad? Usted puede tener una intención en este aspecto. La forma también en cómo usted, ¿verdad? Ve o cómo usted mueve los ojos, por eso hablamos de movimientos oculares, también, ¿verdad? Buscan comunicar algo. Entonces, esta parte de la kinésica es importante que nosotros, es un tema amplio, ¿verdad? Ustedes pueden buscar información sobre esto, porque no solamente se aplica, ¿verdad? Esto de la predicación, sino a muchas áreas. Pero, por ejemplo, la kinésica nos permite conocer a esos hermanos que son kinésicos, ¿verdad? Aquellos hermanos que se mueven mucho, aquellos hermanos que están en una postura ahorita, luego están en otra postura, luego usted los ve bien sentados, así rectos, luego usted los ve recostados en el asiento, ¿verdad? En la silla, cruzan un pie, bueno, y están en aquel movimiento. Entonces son hermanos kinésicos, ¿verdad? Uno dice, qué inquieto ese hermano, ¿verdad? No se está quieto, se levanta a tomar agua, se va al baño, regresa a escuchar la predicación. Siempre, en todo auditorio, en todo donde hay un grupo de personas, siempre va a haber una persona así,
siempre, ¿verdad? Yo no sé si usted es así, ¿verdad? Ya me imagino que se ha identificado si es así. Pero también están los visuales, ¿verdad? Están los visuales, aquellos que lo quedan viendo a usted fijamente, ¿verdad? Y serios, serios. Usted está hablando, predicando y lo quedan viendo serio. Usted cuenta un chiste y no se ríe, ¿verdad? Porque es visual, es visual. Y usted dice, no, a este hermano le puedo contar el mejor chiste y no lo hago reír, ¿verdad? Porque es visual. ¿Verdad? Ese hermano es visual y usted se mueve y lo sigue con la mirada y lo sigue viendo serio todo el tiempo. Entonces, hay que entender también, comprender a esas personas, saber que tenemos en el auditorio ese tipo de hermanos, ¿verdad? Entonces, ya ahí nos vamos nosotros identificando o vamos identificando, ¿verdad?, al tipo de auditorio que nosotros tenemos dentro de la congregación. La parte de la entonación. Esto de la entonación, hermanos, es la variación de la altura tonal de la voz con que se pronuncia un enunciado. El tono o, en términos acústicos, la frecuencia fundamental se corresponde articulatoriamente con la frecuencia de vibración de los pliegues vocales. ¿Qué significa esto? Que en la parte de la predicación, hermanos, nosotros necesitamos entonar de manera correcta. Entonar de manera correcta. Yo siempre les digo a mis estudiantes, miren, una cosa es hablar, una cosa es conversar y otra cosa muy diferente es predicar. Son cosas diferentes, pero si yo predicara como converso, como platico, posiblemente mis predicaciones serían más aburridas, ¿verdad? Serían más aburridas. Entonces, la entonación, hermanos, nos sirve de mucho para que haya esa variación, ¿verdad? Para que haya esa parte del entendimiento y del interés, despertar el interés o de mantener despierto el interés del público, ¿verdad? Entonces, hacer esos cambios en la variación de la altura tonal. Es decir, habrá momentos en los cuales yo necesito hablar muy fuerte, hablar arriba, pero habrá momentos en los cuales yo voy a decirles, hermanos, hermanas, esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. La entonación es fundamental para que los hermanos se interesen por nuestros mensajes, les importen nuestros mensajes, estén atentos a lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, en todo este proceso vieron que yo hice un cambio, ¿verdad? En cuanto a esa entonación, una variación. Entonces, no podemos nosotros hablar, pero si yo vengo aquí, hermanos, la entonación es la variación de la altura tonal de la voz con que se pronuncia un enunciado. Imagínense yo hablando así por 30 minutos en una iglesia. A los 5 minutos ya tengo dormido a un par de hermanos ahí, ¿verdad? Entonces, por eso digo que hablar es muy distinto, ¿verdad?, a predicar. No es lo mismo hablar que predicar. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros platicamos, conversamos con alguien, pues no hay tanta variación en esa parte de la entonación, ¿verdad? Y nosotros hablamos. Entonces, pero en la parte de la predicación es importante, hermanos, que nosotros consideremos esto de la entonación. La pronunciación, ok, se refiere, en primer lugar, a la manera en que una palabra o idioma es hablada. El modo en que alguien o el cual alguien pronuncia una palabra. Una palabra puede ser hablada de formas diferentes por varios individuos o grupos, dependiendo muchos factores sociolingüísticos, como por ejemplo el lugar en la cultura en la cual crecieron o el sitio donde viven actualmente. Entonces, pero la pronunciación, hermanos, es algo que nosotros debemos procurar. Y yo siempre digo, debemos hablar un lenguaje un poco más estándar. Por ejemplo, aquí tenemos hermanos de otros países. Y si yo les digo, hermanos, miren, esta presentación está saliendo cheque. Está saliendo cheque. Entonces, los hermanos van a decir, ¿y qué? ¿Nos van a dar dinero, verdad? ¿O qué pasa? ¿A qué se está refiriendo cuando habla de cheque, verdad? Pero es por eso hablamos de los factores sociolingüísticos, ¿verdad? Que pertenecen a una cultura, regionalismos, como también se le conoce.
Ahora, si yo digo esa expresión entre los hondureños saben a qué me estoy refiriendo. O James, ¿verdad? Que ya sí es hondureño, que ya ha vivido en Honduras, ya entiende, ¿verdad? A qué me estoy refiriendo al utilizar esa expresión u otras palabras. Entonces, pero uno debe, hermanos, procurar la correcta pronunciación, ¿verdad? En el uso de algunas expresiones, considerando estos factores, ¿verdad? Los factores sociolingüísticos, la parte cultural. Pero también hay otras expresiones que también se consideran como regionalismos. Por ejemplo, hay expresiones que generalmente se pronuncian de manera incorrecta. Por ejemplo, cuando decimos aiga en vez de haya, ¿verdad? Aiga es una forma incorrecta de pronunciar la palabra haya. Yo he escuchado a personas decir nadie, ¿verdad? Por decir nadie. Entonces, la correcta pronunciación, nosotros debemos preocuparnos por eso. Puede ser que para nosotros, en nuestro contexto, suene normal, ¿verdad? También influye la formación que hemos tenido. Posiblemente crecimos escuchando a nuestros abuelos, a nuestros padres decir o hablar una palabra de esa manera, y nosotros creemos que eso es correcto. Hasta que alguien, ¿verdad?, nos hace pasar pena, nos hace pasar vergüenza, entonces llegamos a corregir algunas expresiones que las hemos pronunciado mal. Entonces, en ese sentido, hermanos, vamos a procurar investigar cuál es la pronunciación correcta y cuál es la escritura, por ejemplo, también correcta de una palabra. Yo siempre que tengo una duda con alguna palabra, cómo se escribe, por ejemplo, alguna palabra, pues yo voy a consultar, ¿verdad? Y ahora que tenemos el internet, ¿verdad? Y donde podemos encontrar mucha información, se nos hace más fácil. Entonces, hay que procurar, hermanos, con esto de la pronunciación. Dentro del campo de la pronunciación, pues vamos a encontrarnos aspectos como el aspecto de la vocalización también, que tiene que ver con la apertura bucal, el manejo de los labios, para que las palabras puedan ser entendibles, puedan ser captadas por el auditorio, y que el auditorio y los hermanos allá en la iglesia no comiencen a decirse, ¿qué fue lo que dijo? Que no alcancé a escucharle lo que dijo, ¿verdad? Eso tiene que ver mucho con la vocalización. Pronunciación y vocalización entonces van de la mano, en esto de la expresión oral, cuando nosotros hablamos, esto es muy importante. Por ejemplo, en la parte de los idiomas, la pronunciación, la vocalización es fundamental, es importante, ¿verdad? Yo no sé mucho de inglés, pero por ejemplo, en el inglés cuenta mucho la postura, por ejemplo, de nuestros labios al momento de decir una palabra o expresar, ¿verdad? Hacer uso de alguna expresión. Cuenta mucho. Pero en el español, no. Nosotros decimos burro y decimos vaca sin hacer ningún movimiento, ¿verdad? Diferente en los labios, aunque deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Una B es dental, es decir, los labios deben estar colocados en los dientes para decir vaca. Y la otra es a ver si me ayudan, la B dental y la B labial. Labial. ¿Qué significa eso? Burro, ¿verdad? Burro. Entonces pegamos pero no puedo decir vaca, ¿verdad? Debo decir vaca. Hay una diferencia, ¿verdad? En cuanto a eso de la pronunciación. Bueno, no soy experto en esta cuestión de la lingüística, pero hay que entender esa parte, ¿verdad? Principalmente en otros idiomas eso cuenta mucho, es importante, ¿verdad? El manejo de la pronunciación y de la vocalización. Ok, esta parte también es importante, la distribución porcentual de las partes del sermón o del discurso. Exordio, introducción, 40%. O sea, la efectividad de un discurso en un 40% está en la introducción. Si usted hace una excelente introducción, usted ha ganado el 40% de su discurso. Esto es importante, ¿verdad? Esto es importante. La parte del desarrollo, 20%.
Si usted hace un extraordinario desarrollo, usted ha ganado un 20% de efectividad en su discurso. Generalmente nosotros no le damos tanta importancia a la introducción y nos enfocamos más en la parte del desarrollo. Pero recuerden que nosotros los seres humanos recordamos más aquellas cosas que recibimos en primera instancia, es decir, en la parte de la introducción. Y también, si hacemos un buen cierre, una buena conclusión, completamos un 40%. Es decir, preocupémonos, hermanos, por introducirnos de manera correcta, hacer una buena introducción, pero también por hacer un buen cierre. No significa que el desarrollo lo vamos a descuidar, ¿verdad? Estamos diciendo que si usted hace un buen desarrollo, entonces gana un 20% de efectividad. Entonces, esta es la distribución porcentual que se hace, ¿verdad?, de las partes del discurso, y por eso es que es importante, hermanos, que nosotros nos preocupemos por cada una de las partes del discurso. Ejemplos de introducir un discurso. Comenzar con una pregunta. Buenos días, hermanos y hermanas. Es para mí un verdadero gusto estar aquí de nuevo delante de ustedes y poder ver sus caras de felicidad. Pues estamos aquí para adorar el nombre de nuestro Padre Celestial. Pero esta mañana yo les pregunto, ¿sabe usted cuáles son las razones por las que existen cristianos hipócritas? Bueno, es un tema difícil ese, ¿verdad? Pero para llamar la atención, ¿verdad? Entonces, la pregunta, hermanos, si yo estoy entre la iglesia y quiero hablar de cristianos hipócritas, entonces el tema relaciona, ¿verdad? El tema relaciona, pero si ustedes fueran personas de negocio, yo les diría, ¿verdad? ¿Sabe usted cómo podemos llegar a obtener $1.000.000 al mes en ganancias en nuestras empresas? Entonces, porque ustedes son empresarios, entonces el tema relaciona, la pregunta relaciona. Entonces, en la iglesia, pues esos temas deben estar relacionados, pero nosotros establecemos una pregunta. El modelo que vimos ayer, ustedes saben que hay una pregunta, ¿verdad? Y esa pregunta está estrictamente relacionada con nuestro tema de predicación. Entonces, si ustedes fueran empresarios y yo les dijera cómo ganar $1.000 diarios, o ustedes fueran personas que están interesadas en emprender y yo les digo, esta mañana quiero decirles cómo ganar $1.000 diarios. ¿Qué esperan ustedes? Que les comience a hablar del nivel de inflación, ¿verdad? De cómo la pandemia ha afectado la economía mundial, y ya después yo les diga gracias por su atención, ¿verdad? Que tengan un buen día. Y nunca les dije cómo ganar $1.000. Entonces, ¿qué van a decir ustedes? Desastrosa esa presentación. Pude haber dicho cosas interesantes, pude haber dicho cosas que son una verdad, pero lo que yo les prometí hablar, no lo cumplí. Entonces, por eso es que la pregunta debe relacionar, y cuando relaciona con el auditorio, con las personas, entonces las personas se interesan. Por eso es que, por ejemplo, en este asunto de la mercadotecnia, la publicidad, propaganda y todo ese tipo de cosas, los publicistas, ¿verdad?, los mercadólogos, entienden cuáles pueden ser esos temas que les interesan a las personas. Y ahí comienzan publicando, ¿verdad? ¿Cómo lograr que no le nieguen la visa de Estados Unidos? Y ahí va uno, ¿verdad?, a revisar el artículo que ellos escriben o a ver el video que ellos ponen, ¿verdad? Y al final no le dicen nada, ¿verdad? Al final se van por las orillas, ¿verdad? Y no le dicen nada. Entonces, ¿pero qué? Le llama la atención porque posiblemente eso relacione con usted. Entonces podemos hacerlo de esa manera. Conectar con los intereses del público. Saludo, les digo buenas tardes, hermanos y hermanas. Esta tarde quiero decirles cómo ser predicadores de éxito. Quiero decirles cómo llegar a tener una congregación de 1,000 miembros en 5 años. Quiero decirles cómo convertir a todos los hermanos en la iglesia en socios de nuestro trabajo ministerial. Y como ustedes son predicadores y en la iglesia únicamente tienen 20, 12, 15, 30 hermanos,
y usted dice, pero en 5 años puedo tener 1000 hermanos, 1000 miembros en la iglesia, entonces me interesa. Entonces, conecto con los intereses del público. Entonces, pero si yo como orador, como predicador, les relaciono ese tema con sus intereses y les digo cómo llegar a tener 1000 miembros en 5 años, entonces usted espera que yo les dé la fórmula, ¿verdad? Para lograr eso. Entonces, claro, hay que ser realistas, ¿verdad? En la presentación de nuestros temas, porque si vamos a conectar con los intereses del público, va a ser algo que sea comprobable, que sea sustentable, ¿verdad? Y que las personas lo puedan aplicar o desarrollar. Ok, comenzar con una cita también. Podemos hacerlo en una introducción. Saludo, digo buenas tardes, hermanos y hermanas. Qué gusto, qué bendición estar aquí delante de ustedes. Cuando entraba a este lugar y miraba todas esas hermosas parejas de matrimonio, vino a mi mente una frase de Oscar Wilde que dice: si usted quiere saber lo que una mujer dice realmente, mírela, no la escuche, ¿verdad? Entonces comienzo con una cita. Ahí parece que yo estoy en un evento de parejas, ¿verdad? De matrimonios. Entonces, claro, tiene que relacionar esa cita también con la temática, ¿verdad? O con la actividad que nosotros estamos realizando. Y yo puedo seguir diciendo, cuando definimos la personalidad de la mujer, podemos encontrar 5 rasgos que le hacen ser única y especiales. Número 1, y yo digo, ¿cuál es ese número 1? Y después digo, número 2, y yo digo, ¿cuál es ese número 2? Comienzos sorprendentes. Comienzos sorprendentes. Yo puedo llegar y así directamente decir, hermanos, mi expresión facial también, ¿verdad? Recuerden el lenguaje no verbal. Hermanos, yo estoy muy preocupado. Porque hace 2 años, hermanos, éramos la congregación más grande de este país. Nuestro crecimiento numérico era en un 78%. Eso es significativo. Hoy en día, hermanos, estamos experimentando, escuche bien, un crecimiento del 1% anual. ¿Usted cree que eso es justo? Hace 2 años, hermanos, todos nosotros nos involucrábamos de manera tesonera al trabajo de la iglesia. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué podemos hacer para retomar ese ritmo que antes teníamos? Entonces, ese es un comienzo sorprendente. Usted evidencia preocupación y traslada esa preocupación a los miembros de la iglesia y espera que los hermanos en la iglesia también reaccionen. Esta mañana quiero presentar ante ustedes 4 propuestas que nos permitirá crecer en más de un 80% al año, tanto en la parte numérica como espiritual. Y usted comienza a hablar, a desarrollar esas 4 propuestas que usted ya tiene preparadas, ¿verdad? Claro, a usted ha analizado, ha estudiado el tema y por eso, ¿verdad? Va a hablar de esas 4 propuestas. Entonces ahí tenemos esos comienzos sorprendentes que generalmente están sustentados, basados en datos estadísticos. Ok, parte práctica. Les dije al inicio que íbamos a ver, ¿verdad?, algunas de las cosas que estuvimos viendo el día de ayer. La importancia de predicar el evangelio es mi tema. Yo no sé cuál es su tema, ¿verdad? No sé cuál es su tema. Pero ahí tengo frase de contacto, declaración temática y la frase interrogativa, ¿verdad?, que es lo que hemos estado viendo. Yo comienzo diciendo buenos días a todos. Quiero agradecer profundamente la invitación que me han hecho para estar entre ustedes este día. Mi deseo es que la paz y el amor de Dios more en sus corazones. ¿Vieron? Mi frase de contacto es diferente a aquella que dice Dios les bendiga, hermanos, ¿verdad? Es totalmente diferente. Podemos modificar la frase de contacto. Entonces, estar conscientes de la frase de contacto nos hace plantearla de manera diferente y no solamente llegar de la manera tradicional que lo hacemos. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones a todos, ¿verdad? Buenas tardes. Bienvenidos. Podemos cambiar esa frase de contacto. Luego sigo con la declaración temática. Para nosotros, los seres humanos, hay muchas cosas que consideramos como importantes en nuestra vida
y nos esforzamos por obtenerlas o llevarlas a cabo. Pero hay una actividad que, aunque tiene consecuencias eternas, no la consideramos tan importante llevarla a cabo, y es la de predicar el evangelio. Frase interrogativa. ¿Por qué el cristiano actual no le da importancia a la predicación del evangelio? Número 1, es porque no tenemos clara la razón de nuestra vida como hijos de Dios. El apóstol Pablo tuvo muy claro la razón de su vida. En la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17, dijo: Cristo me envió a predicar el evangelio. Es más, mi predicación fue sin usar discursos propios de la sabiduría humana para que el mensaje de la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Yo recuerdo, hermanos, que en una ocasión el hermano Rafael Tito Beltrán, predicador de la Iglesia de Cristo, me dijo: si usted no predica el evangelio, no es un cristiano completo. Considero, estimados hermanos y hermanas, que nosotros no somos cristianos para venir únicamente a la iglesia a sentarnos. Debemos reconocer que tenemos una misión de vida como cristianos, y es precisamente anunciar el evangelio. La gran comisión, hermano, no es para unos pocos, es para toda la iglesia, para todos nosotros. Sí, para usted también. Es hora de comenzar a predicar el evangelio de salvación a las almas perdidas. Y yo hice ahí declaración, ilustración y aplicación. Los que estuvieron ayer vieron que la parte de la ilustración, ayer en el ejemplo que les daba, hacía una ilustración de una referencia bíblica. Aquí la hago de una situación personal, ¿verdad? De una situación personal. Entonces, ahí tengo, ¿verdad?, ese ejemplo. Esto es la manera en cómo yo desarrollaría el bosquejo, ¿verdad? La manera en cómo yo desarrollaría el bosquejo. No es que voy a escribir todo eso que dije, ¿verdad? Ya ustedes saben, palabras claves únicamente de la declaración, de la ilustración y de la aplicación. Por ejemplo, yo en la ilustración puedo poner lo que me dijo el hermano Tito Beltrán. Y cuando yo veo mi bosquejo y veo que ahí dice lo que me dijo el hermano Tito Beltrán, entonces yo ya sé lo que me dijo y lo expreso, ¿verdad? Viendo a la congregación, viendo a cada uno de los hermanos. Ok. Bien. Hermano James, ¿qué hacemos entonces? ¿Habrán hermanos que quieren compartir su bosquejo, por lo menos contar su experiencia, cómo les ha ido, ¿verdad? Si han podido adaptar este modelo que hemos estado viendo el día de ayer, ¿verdad?, algún mensaje que ellos tienen. Entonces, le dejo ahí la pelota, hermano. Amén, hermano. Sí, muchos de ellos me han escrito y me han dicho que que han estado trabajando en su bosquejo, que les ha servido para ir aprendiendo a bosquejar su bosquejo, aunque suene redundante, a hacer su bosquejo para tener una mejor predicación. Sin embargo, sería bueno si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, que nos diga, porfa, que levante su mano, o que si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento de hacerla, y ya ahorita vamos a hablar acerca de los bosquejos. Y vamos a empezar con la hermana Ruth, que tiene la mano levantada. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, hermano Martín. Una consulta. Sí. ¿Qué puede hacer una persona cuando la voz no le ayuda mucho, pero el tono de voz? Por ejemplo, puede presentar un buen estudio, una buena predicación, pero la voz no le ayuda. Y a veces eso tiene mucho que ver, porque usted estaba hablando ahí, ¿verdad?, de cómo vocalizar bien las palabras y todo, pero el tono de voz creo que tiene mucho que ver también. ¿Qué puede hacer una persona cuando la voz no le ayuda mucho? ¿Que tiene que moldearla, tiene que practicar, o qué es lo que tiene que hacer? Bueno, habrá condiciones en nuestra voz que será un tanto difícil poder modificarlas. Pero, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una voz demasiado aguda, podemos, sí, hacer algunos ejercicios que nos pueden ayudar a mejorar esa parte.
Entonces sí hay técnicas, ¿verdad? Técnicas de locución que nos pueden ayudar en ese caso, pero si hay una condición que es más física en las cuerdas vocales y todo eso, va a ser un poco complejo. Pero si es una voz que es demasiado aguda o demasiado grave, sí podemos mejorarla. O en otros casos, cuando alguien, por ejemplo, habla ya sea de manera muy lenta o de manera muy rápida. Yo he tenido estudiantes, por ejemplo, en Baxter, que tuve un estudiante, por ejemplo, no voy a mencionar, ¿verdad? Porque sería un irrespeto, pero tuve un estudiante que hablaba demasiado rápido. Y yo decía, o soy que mis oídos no están acostumbrados a escucharlo, o es él el que habla demasiado rápido, ¿verdad? Pero hablaba demasiado rápido y no se le entendía. Entonces hacíamos algunas prácticas y en definitiva le sirvió mucho, le ayudó, mejoró increíblemente esa parte, ¿verdad? De no hablar tan rápido, ¿verdad? Y tampoco está el otro extremo de no hablar tan despacio. Pero en cuanto a eso de los tonos, sí podemos mejorar. De hecho, en el YouTube hay algunos tutoriales, ¿verdad? Para mejorar esa parte. Pero eso ya depende de cada quien, ¿verdad? O del interés que alguien pueda mostrar, porque hay técnicas de locución para poder hacerlo. Gracias, hermana Ruth. Gracias, hermano Martín, y gracias, hermana Ruth. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo dos preguntas, hermano Martín. Buenas tardes. Buenas tardes. Una es que algo que sucede muy, muy frecuente es que tenemos muletillas al momento de predicar o de enseñar también, de dar un discurso. Mi pregunta, hermano, es cómo se puede o qué se puede hacer para poder ir eliminando esas muletillas que generalmente están en nosotros. Ok, miren, la recomendación más importante que hacen los expertos es leer. Leer. Porque las muletillas se presentan en uno cuando nuestro vocabulario es limitado. Es decir, no hayamos que decir, entonces por estar pensando, ¿verdad? Entonces decimos, verdad, verdad. Y ¿por qué? Porque eso nos da tiempo para pensar y decir qué palabras podemos traer. Entonces, una de las recomendaciones principales precisamente es leer, tener bastante vocabulario. Y el otro aspecto es prepararse correctamente, ¿verdad? Prepararse en nuestra exposición, prepararse muy bien, pues, para esa presentación. Entonces, esas cosas son fundamentales. Y el otro aspecto es estar conscientes que nosotros tenemos muletillas. Cuando somos casados, pues tenemos la oportunidad de decirle a nuestras esposas qué tal lo hice, ¿verdad? ¿Cómo estuvo mi presentación? Y nuestras esposas son las mujeres más honestas, más sinceras que pueden haber y nos dicen, no me gustó. Decís mucho esta palabra, ¿verdad? Y la decís como incluso hay hermanos que se encargan hasta de contar esas muletillas, esas palabras que repetimos constantemente. Pero sí se puede mejorar siendo conscientes, saber que tenemos eso que, si me dicen, usted dice mucho la palabra verdad, entonces yo ya estoy consciente de que digo mucho esa palabra y cada vez que la diga yo lo voy a anotar y a la próxima digo, no, ya no lo voy a hacer, voy a tratar de ir reduciendo esa manera en cómo lo hago. Muy bien, hermano, muchas gracias. Y la otra consulta que tengo es sobre la entonación. Usted comentaba en su exposición sobre esto. Mi pregunta, hermano, es qué tan recomendable es, pensando, bueno, yo entiendo que en la entonación también se refiere a elevar la voz, que en algunas ocasiones se eleva la voz. ¿Qué tan recomendable es hacer esto muy seguido? Porque he escuchado predicadores que lo hacen muy seguido y he escuchado otros que no elevan la voz. A mí personalmente me gusta más que no se eleve la voz, pero me gustaría escuchar qué opina usted, qué recomienda. Ok, no solamente es, miren, la parte de la modulación no es gritar, porque el problema de algunos predicadores es que comienzan a gritar. Y recuerden que la parte de la modulación incluye
sí, la parte alta de nuestra voz, aquellas cosas que necesitamos decirlas con fuerza, con cierta fuerza al momento de hablar, pero también llevarla al otro extremo, es decir, bajar la voz. Hay momentos en los cuales, porque si yo estoy hablando, solo gritando, o sea, la gente se cansa, ¿verdad? La mente de la persona se cansa. Entonces hay que jugar, ¿verdad? Hay que jugar con eso, subirla, pero bajarla. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? ¿Por qué nos cuesta hacer esos cambios? Porque somos muy inhibidos, ¿verdad? No tenemos esa manera de soltarnos. Aquí está James, que por ejemplo ha recibido clases conmigo y hemos hecho, por ejemplo, dramatizaciones, obras de teatro en la clase de oratoria, y pongo a James, por ejemplo, a que haga la voz de Caperucita Roja, ¿verdad? Y tiene que hacer la voz de Caperucita Roja, ¿verdad? Pero eso, la intención de eso es que la persona se suelte, ¿verdad? Porque el temor es que tenemos nosotros es, no lo hago porque, ¿qué van a decir? ¿Verdad? O no me siento bien poderlo hacer. Pero detrás de esas prácticas, por ejemplo, está la intención de que la persona se suelte, se libere un poco más y vea que sí lo puede hacer, ¿verdad? Gracias, hermano. El hermano David tiene la mano levantada también. Sí, gracias. Un comentario o una experiencia que se vive es que como predicadores, bueno, cuando uno le toca predicar, yo me acuerdo de cuando estábamos en La Vega, San José de La Vega, cuando yo iba a predicar, cuando me tocaba predicar ese día domingo, mi esposa no iba. No sé por qué. Bueno, hay que preguntarle, ¿verdad? Hay que preguntarle. No, pero fíjense que un comentario es que los predicadores estamos expuestos a sentimientos, ¿verdad? Y a situaciones que nos traicionan. Inclusive sí. usted puede estar bien preparado, pero cuando va al lugar a predicar, como que se siente inseguro, ¿verdad? Y no digamos cuando hay alguien ahí, ¿verdad? Que la verdad que está predispuesto a estarlo viendo mal o a desafirmar lo que uno está diciendo y a estar diciendo gestos inadecuados, ¿verdad? Que eso lo desconcentran y otro tipo de cosas que lo desconcentran, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué puede pasar o qué consejo se le puede dar a aquellos predicadores que realmente cuando van a pasar al púlpito o antes de pasar al púlpito se sienten inseguros o no están ya dispuestos a ir a predicar por diferentes motivos, ¿verdad? Y renuncian y nos ha pasado, ¿verdad? Que renuncian a ese privilegio en ese momento y uno tiene que hacer cambios por diferentes motivos, ¿verdad? Sí. Y es lo que decía cuando el apóstol Pedro y me acuerdo, creo que era Juan, estaban predicando, dice que el Espíritu les daba las palabras, les decían qué es lo que tenía que decir, y dice que hablaban con denuedo, con elocuencia, como usted dice, ¿verdad? Significa eso de que nosotros, cuando vamos a predicar, debemos dejar todo a Dios, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo realmente hable por nosotros, aunque estemos preparados, porque muchas veces sí hay situaciones que nos traicionan, hermanos. Así es, hermano David. Miren, la parte del trabajo del predicador conlleva algunos aspectos que nosotros debemos considerar. Existe la preparación intelectual, que implica mucho la documentación, buscar información para nuestra predicación, pero está el otro aspecto de la preparación espiritual. Es decir, una vida consagrada a Dios, una vida de oración, pedirle a Dios, poner en manos de Dios aquel mensaje que usted va a compartir con los hermanos. Claro, somos seres emocionales. Pensamos, por ejemplo, si en el auditorio vamos a tener a una persona que tiene vasta experiencia, vasto conocimiento,
tiene un doctorado, tiene una maestría, es profesor de Baxter, no sé, ¿verdad? Y está ahí, lo tenemos, y nosotros sabemos que lo vamos a tener ahí dentro del auditorio, y eso comienza a trabajar en nuestra mente, y eso comienza a generar cierto bloqueo. Y aquí está James, que no me deja mentir. Yo siempre les digo a los estudiantes, cuando usted se para en el púlpito, el experto es usted. Allá pueden haber doctores, allá pueden haber licenciados, allá pueden haber personas con maestría, y usted se para ahí frente a la congregación. En ese momento, el experto es usted, porque usted se preparó, ¿verdad? Usted se preparó para presentar ese mensaje, para entregar ese mensaje, y eso debe generarle confianza y saber y proponerse que su presentación va a ser un éxito, que todo va a salir muy bien. Ahora, algo que debemos estar conscientes nosotros cuando estamos en el ministerio y cuando ocupamos un rol de liderazgo. Las críticas siempre vendrán. Habrá críticas constructivas, habrá críticas bien intencionadas, pero también habrá críticas mal intencionadas. Posiblemente su presentación llene de satisfacción a un hermano, pero posiblemente su presentación no deje satisfecho a otro hermano. Y uno, cuando está en el ministerio, hermano, debe saber eso. Incluso cuando somos los predicadores de la iglesia, no debemos creer que le vamos a agradar a todos los hermanos en la iglesia. Van a haber hermanos, ¿verdad?, que van a querer hacernos la vida de a cuadritos ahí cuando estamos trabajando en la congregación. ¿Por qué? Porque somos humanos, cada cabeza es un mundo, como siempre digo, pensamos diferentes, hay perspectivas totalmente diferentes, entonces se presentan ese tipo de situación. Pero cuando nosotros vamos a compartir un mensaje, debemos estar confiados, sabiendo que ese mensaje lo hemos recibido de parte de Dios porque hemos tenido esa preparación espiritual, le hemos orado a Dios, y que lo que nosotros vamos a decir es una verdad porque está sustentada en la palabra de Dios. Y eso es más que suficiente. Muchas gracias, hermano Martín. Ya no tenemos más manos levantadas. Y... La hermana Ivonne parece que había levantado la mano. Perdón, hermana Ivonne, entonces, quédate con Martín. Bueno, yo quisiera contarles mi experiencia que me pasó a mí la primera vez que me tocaba predicar, y fue en una ciudad de mi país, en Ceja de Selva, en el oriente, ¿no? Entonces me dijeron que predique y me dieron una semana. Yo estaba tan nerviosa, me preparé esa semana. Y el día que salí para la iglesia, olvidé los papeles. Y cuando entro a la iglesia, digo, ¿y ahora? Y entonces me puse tranquila y le dije, Espíritu Santo, me vas a tener que ayudar porque no sé lo que voy a hacer. Entonces me fui al púlpito y lo único que hice fue, porque estaba súper nerviosa, pero me agarré del púlpito y dije, van a pensar que estoy como petrificada. No, me solté una mano, solo me apoyé ligeramente. Entonces comencé a hablar, pero realmente, hermanos, sentí que era el Espíritu que me guiaba, porque mi amiga que me escuchó el ensayo me dijo, Ivonne, predicaste mejor que en tus ensayos. Y me demoré como 25 minutos. Y no terminó ahí, sino que después de la prédica di la oración y sin querer fue una administración. La gente comenzó a ver, yo estaba con los ojos cerrados porque yo oro con los ojos cerrados, y comenzó la gente a venir hacia adelante y yo seguía orando y el pastor ya había estado ahí adelante, yo no lo había visto, y cuando abro los ojos la gente estaba adelante, unos lloraban, otros, pero fue algo impresionante y yo dije, bueno, es el Espíritu Santo, y me quedé impresionada, pero como dice el hermano, es cierto, cuando el Espíritu Santo toca, hace maravillas. Y así fue como aprendí y me quitó el miedo, de verdad, el temor que tenía. Eso quería compartirles, hermano.
Amén, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermana Ivonne. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok, entonces, bueno, llegamos al final de nuestro seminario. Así tan rápido como empezó, así mismo de rápido se terminó, 3 días después, y ya podemos bosquejar, ya podemos hacer nuestros propios bosquejos y tenemos tips de oratoria para que nos sepamos parar enfrente del púlpito. Quería contar una historia que gracias al hermano Martín yo también lo perfeccioné, y fue que el hermano Martín nos explicó a nosotros que cuando estuviéramos ensayando o sea, que debíamos ensayar nuestras predicaciones al frente del espejo. Bueno, no tanto al frente del espejo, pero sí hacerlo. Y eso me ha servido a mí muchísimo. Inclusive yo estudio hasta para los exámenes de esa manera, como si estuviera dando un sermón. Y eso es un muy buen tip para uno poderse preparar y saber que al otro día, cuando lo esté haciendo realmente, yo ya lo tengo en mi mente, yo ya lo había hecho. Entonces estoy como recordando. Bueno, hermano Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros todo este tiempo, por habernos enseñado de todo lo que usted sabe, de su conocimiento, y queremos hacerle entrega de este certificado de reconocimiento a su conocimiento, a su pasión, a su dedicación, a su amor, a su compromiso, no solamente con la Iglesia de Cristo, sino con muchas iglesias que están representadas aquí en este momento, diferentes tipos de iglesias alrededor de Latinoamérica, porque este es un trabajo que usted está haciendo para la obra de Dios, y queremos darle las gracias por su compromiso. Yo sé que no es mucho, no es bastante, hermano. No es la gran cosa, pero lo que usted hizo con nosotros sí es la gran cosa. Eso sí es mucho, porque el conocimiento se queda aquí, se queda en un cuaderno, y después cuando yo quiero refrescarlo voy a ese cuaderno. Ok, él me dijo que si yo no modulo mi voz, entonces voy o a aburrir a las personas, o las voy a asustar de tanto estar gritando. Entonces, muchísimas gracias, hermano. Esto es con mucho cariño de parte de todas las personas que estuvieron hoy día con usted, estos 3 días aprendiendo, y de parte de la Iglesia de Cristo en las Lomas del Guijarro. Muchísimas gracias por su tiempo, hermano. Bueno, muchas gracias. Gracias, hermano James. Gracias a los hermanos que me invitaron. Gracias a los hermanos que se conectaron también y han estado durante estas horas escuchándome. Bueno, para mí realmente es una bendición. Me voy totalmente edificado, ¿verdad? Y contento de poder compartir con ustedes. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga siempre. Gracias. Muchas Amén. Gracias. Gracias, hermano. Bien, hermano. Bueno, y no hemos terminado todavía. Para los asistentes, para todos y cada uno de los asistentes, les voy a contar lo siguiente. Ya lo logramos. Llegamos al final, 3 días después. Bueno, lo logramos. Llegamos al seminario de homilética. Yo sé que llegamos con muchas expectativas. Queríamos aprender, queríamos conocer algo más. Y bueno, hoy en día ya nos vamos con un conocimiento nuevo, un conocimiento diferente. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué nos hace falta? Ok, vamos a terminar ese bosquejo que decía el hermano Martín, con sus puntos, con su título, con su declaración temática, con sus puntos, sus subpuntos, con todo lo que aprendimos en este seminario. Vamos a crear la próxima predicación que usted vaya a dar en la iglesia, acerca del tema que ustedes quieran, no importa, de si debo predicar con corbata negra o no, de si podemos dejar entrar los perros a la iglesia o no, de si las paredes tienen que ser amarillas. O sea, ustedes se pueden inventar el tema que ustedes quieran, no hay problema. El tema que ustedes quieran, terminen su bosquejo y por favor me lo envían a esta dirección de correo que es daisykcm@outlook.com. Le pueden tomar un pantallazo si quieren, o a mi WhatsApp. Creo que casi todos ustedes tienen mi WhatsApp, o si no, ahí está el número, es el 504, que es el indicativo de Honduras, 94 78 3600. Recuerde que antes de ese 504 debe ir un símbolo de más. Después va a ser calificado.
Obviamente no va a ser calificado como me califica el hermano Martín, sino que yo sí voy a calificar sin tanto rigor. Mentira, no, él calificaba bien. Entonces va a ser calificado el trabajo, no vamos a ser muy exigentes en eso, obviamente, y ustedes van a poder recibir también un certificado simbólico. El certificado pues es simbólico, obviamente, como les digo, no tiene un valor curricular, pero ustedes van a tener un certificado similar a este. Yo ya me certifiqué, vea, yo ya me certifiqué porque yo ya me envié la tarea y quedó bien hecha. Entonces, yo me envié la tarea hace un momento y ya la califiqué y me quedó bien hecha. Y va a decir lo siguiente: certificado de participación, seminario de homilética impartido por el licenciado en teología Martín Murillo. Mi nombre, porque yo ya me certifiqué, con una duración de 3 horas, desde el 22 de julio al 24 de julio, entregado hoy, 24 de julio de 2021 en Tegucigalpa, y con las firmas que lo avalan y con el logo de la iglesia. Hermanos, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por haber participado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y que Dios los bendiga. No sé si quieren decir algo, si ya el tiempo es de ustedes. Hola hermano, no sé si puedo. ¿Cómo están hermanos? Y bueno, muchas gracias por el seminario que nos han dado. Y bueno, yo sí quisiera saber las 4 propuestas del crecimiento anual que nos decía el hermano, ¿no? O sea, qué genial, ¿no? Las presentaciones que dice el hermano. Y yo decía, sí, puede ser posible. Y bueno, y estaba por el camino, pero ahora creo que con más ganas voy a hacer mi pequeño bosquejo. Y bueno, muchas gracias hermanos y gracias James por la oportunidad de habernos invitado, ¿no? Ha sido una bendición y solo Dios hace los caminos para que nos podamos reunir de esa manera. Bueno, muchas gracias y también al hermano Murillo, muchas bendiciones y hagan otros seminarios iguales, o sea, no tienen que ser siempre seguidos, tal vez una vez al mes, no sé. Vean, ¿no? Y yo creo que vas a contar siempre con nuestro apoyo. Bueno, yo solo decirte eso y muchas gracias a todos los hermanos también que participaron. Gracias, gracias hermana. Bendiciones. Ya quedó comprometido el hermano Murillo. Eso veo. ¿Estamos listos? Marta y bueno, y todas las damas que están aquí también, ahí en nuestra página de Facebook, Iglesia de Cristo, Lomas del Guijarro, hay unos seminarios, uno para maestras, uno para seminario de evangelismo personal, y también hay un seminario de siervos y maestras con el propósito de Dios. Todos están montados dentro de la página, así que pueden tomarlo, y muy pronto ya van a estar montados dentro del canal de YouTube, así que bueno, en este transcurso de este tiempo vamos a estar mandándoles a ustedes a través de James para que puedan ustedes ver y bueno, también suscribirse en el canal para que ustedes también completen y reciban esos seminarios, aunque sea por diferido, que nuestras hermanas y han recibido a través de este tiempo. Hay unos chats, hermano James, ahí para que lo puedan leer, por favor. Listo. En el chat tenemos un mensaje de nuestro hermano Jairo Ramos. Hermano Jairo, de verdad que desde ayer quedé con eso entre pecho y espalda cuando se presentó con el hermano Edwin, y de verdad quería felicitarlo porque muchas de las personas que están aquí pues pertenecen a la iglesia, otros fueron invitados por personas de la iglesia, por ejemplo, se enviaron algunas otras invitaciones, pero usted nos contó que se reunió, o sea, está reuniendo con nosotros 3 días por un mensaje que vio en Facebook. Y eso me parece que es loable, porque usted sin conocernos sacó el tiempo y dijo, ok, voy a sacar el tiempo para aprender algo de Dios, porque lo que me interesa es lo de Dios, y duró 3 días con nosotros, y de verdad, hermano Jairo, que eso es de felicitar. Y él nos escribe: muchas gracias, amados hermanos, muchas bendiciones, hermano Martín. Le está agradeciendo al hermano Martín. Recuerde, por favor, hermano Jairo, ya ahí tiene mi número, tiene mi correo, para poderle enviar el certificado. Nuestra hermana Fernanda Sandoval desde Argentina escribe: muchas gracias hermanos por compartir sus conocimientos, edifica nuestras vidas, Dios siga dándoles sabiduría, y también muchas gracias a usted, hermana, por asistir, porque
el conocimiento se encuentra inclusive hasta en internet. Lo importante es tener la disposición, y creo que ustedes han tenido la disposición de adquirir ese conocimiento. Nuestra hermana Ivonne desde Perú escribe, se me corrió, dice: muchas gracias y Dios les bendiga, especialmente al hermano Martín Murillo, y termina diciendo: gracias por la invitación, hermano James, y que vengan más seminarios porque es importante seguir estudiando para perfeccionarnos en la forma como llegar a los demás hermanos con la palabra de Dios. Y el hermano Martín Murillo se despide diciendo: muchas gracias y Dios les bendiga. Y recuerden lo que dijo el hermano el hermano Edwin, y es que dentro de la página de Facebook de la Iglesia de Cristo en Las Lomas, ustedes van a encontrar algunos otros seminarios y talleres que se han hecho, que los vamos a estar subiendo al canal, y yo les voy a compartir el link para que ustedes puedan verlos, y no solamente verlos, sino que también compártanlos con más conocidos, amigos, con más gente que ustedes crean que les puede servir, porque de verdad que lo importante de esto es que ustedes puedan compartir el conocimiento, porque entre mejor se predique la palabra de Dios, pues más estamos haciendo la labor. Ese es nuestro trabajo, predicar el evangelio, y esta es la manera en la que lo podemos hacer. No sé si alguien tiene algo más, y si no, entonces vamos a hacer una oración. El hermano David. Sí, solo quería comentar que el jueves se conectaron 30 hermanos, el viernes 22, y hoy se conectaron 16. Algunos hermanos que se conectaron ayer, pues hoy no pudieron porque son alumnos del Instituto Bíblico de Ocopona, con el hermano Richard Ayala, y probablemente ellos vienen en camino a estas horas. Y otros hermanos de La Vega que se conectaron el jueves, pero no se conectaron el viernes por algunas actividades. Pero es interesante que si seguimos con estos seminarios, muchos hermanos a nivel mundial se puedan beneficiar, porque al final somos una familia en Cristo a nivel mundial, y eso es de mucho regocijo, hermanos. Gracias a Dios. Amén. Amén. Entonces, el hermano David, para que no pierda el impulso con el micrófono abierto, por favor, nos puedes pedir en oración. Bueno, oremos, hermanos. Muchas gracias, Dios, por esta oportunidad que nos has dado de estos 3 días, el conocimiento que nuestro hermano Martín nos ha proporcionado es de mucha validez para nuestras vidas, para el crecimiento en el conocimiento de técnicas que nos permitan predicar tu palabra, Dios, que nos permitan crecer en ese conocimiento de las técnicas, de los métodos y de cada una, Dios, de las estructuras que uno debe practicar a través de la escritura, Dios, a través de la oratoria, a través de los medios de comunicación, de los canales de información, y que pueda Dios cumplir con el propósito para el cual está originado pues ese tipo de técnicas de homilética, de edificar el cuerpo de Cristo y de predicar tu palabra, Señor. Gracias por cada una de las hermanas y hermanos que se han conectado estos 3 días. Bendice sus vidas, bendice sus ministerios, bendice sus familias, la congregación o la iglesia donde ellos asisten. Bendice sus países, Padre, que el evangelio sea extendido, Dios, a través de estos países, y que tu nombre sea manifestado, Padre, porque tú mereces la honra y la gloria, Dios, por los siglos de los siglos, y queremos a ti, Dios, honrarte y glorificarte siempre. Gracias, Padre, por este momento muy especial. Queremos agradecértelo todo y pedirte, Dios, que cuides de nuestras vidas y que atienda nuestras necesidades. En el nombre precioso de Jesús, nuestro amado Salvador, oramos y glorificamos tu nombre. Amén. 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 Amén, hermanos. Bendiciones. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Martín. Chao, cuídense. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias. hermanos. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, muchas gracias, hermano Martín. Buenas noches. Amén. Chao, Bendiciones. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Bendiciones. Buen provecho.